Saludos cordiales al norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa, Radio Universitaria en la 101.1. La hernia es un saco formado por un revestimiento de la cavidad abdominal que se denomina peritoneo. El saco pasa a través de un agujero o un área débil en la capa fuerte de la pared abdominal que rodea el músculo denominada fascia. Las más frecuentes justamente vamos a ver con nuestro invitado, el doctor Pedro Poraño. Él es cirujano, médico general y con especialidad en cirugía general y laparoscopía. Justamente vamos a hablar cuáles son las hernias más frecuentes y su tratamiento y la forma de prevención. Doctor Poraño, qué gusto tenerle acá, buenos días. Buenos días, mi doctor Andrade. Primero, pues deseándole un feliz año, de igual manera a toda la teleaudiencia, un feliz y buen inicio de año. Doctor, una explicación. Es más frecuente las hernias en varones que en mujeres. Y las mujeres están sujetas al parto, por ejemplo, que tiene que haber una tremenda presión en el abdomen para el pujo. Claro que también se presentan hernias, pero más frecuentes en varones. ¿Qué pasa con esa pared abdominal? Si nosotros somos, se supone, más fuertes, tenemos actividades más intensas. Claro que sí. Dentro de las hernias inguinales, pues cabe recalcar que pues, es una patología muy frecuente, tanto así que pues, es la cirugía electiva, es decir, programada, que más se la realiza a nivel mundial. Tanto así en estadísticas mundiales se realiza en Estados Unidos, por ejemplo, 800,000 cirugías de hernia cada año, de hernias solamente inguinales y umbilicales, pues alrededor de 150,000. En nuestro medio, pues una de las patologías, al igual que la vesícula, pues con las que más se programa y más se realiza. Ahora, doctor, nosotros tenemos una pared abdominal, así como tenemos un piso pélvico. Esta pared abdominal nos permite sostener las vísceras que tenemos en el abdomen. Pero, ¿qué pasa con esta? Tenemos agujeros naturales, por supuesto, hay espacios pequeñitos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esta pared abdominal que cede ante la presión? Por ejemplo, un adulto mayor, un fumador con una tos crónica, que va a estar presionando intensamente a la pared, probablemente esos espacios se abren y por ahí sale la hernia. Claro que sí. Dentro de todo esto, pues cabe recalcar que tenemos orificios que son naturales y obviamente pues estos pueden conllevar a una formación de una hernia. Por ejemplo, el orificio umbilical, como todos sabemos, pues el cordón umbilical de manera inicial en la vida fetal comunica al feto con la placenta materna, pues, y ese lugar puede ser un lugar donde se pueden formar las hernias umbilicales. Otro lugar, por ejemplo, también son el orificio inguinal, por donde pues va a ingresar o va a pasar el testículo, ¿sí? En el periodo fetal, es decir, durante el tercer trimestre de embarazo, pues el feto, en este caso el niño, pues va a descender el testículo desde la cavidad abdominal hacia el escroto. Normalmente pues suele ser en el tercer trimestre y eso hace pues que exista orificios por donde también pueden observarse y formarse hernias. Por otra parte, pues hay que recalcar que es más frecuente las hernias, principalmente las hernias inguinales en el lado derecho que en el lado izquierdo. Entonces nosotros preguntamos ¿por qué en el lado derecho? Claro. Porque generalmente pues el descenso del testículo, pues el último testículo que desciende pues del lado derecho. Primero es el lado izquierdo y posterior el lado derecho. Y después se cierra este conducto. Después se cierra el conducto al nacimiento, pues, y eso hace que pues obviamente pues quede sellado y no exista el riesgo de presentar hernias. Pero en algunos casos, como por ejemplo baja de peso, el niño nace prematuro, con baja de peso, entre otros factores, puede conllevar a que pues, ese orificio no se cierre adecuadamente y posterior conlleve a una formación de una hernia. Ya. Entonces, estas hernias se producen la cirugía más realizada en el mundo, pero claro, hay hernias inguinales, y hernias femorales, hernias umbilicales, hernias inclusive incisionales también, ¿no? ¿Ese es el nombre? Sí, sí. ¿Sí? Y en orden de prioridad, primero están las inguinales. ¿Hay alguna explicación por qué? ¿Y por qué más en varones que por este descenso del testículo por el conducto
inguinal. Dentro de esto, pues cabe recalcar que la hernia pues no es una enfermedad de frecuente diagnóstico, o sea, perdón, de reciente diagnóstico. Realmente pues se ha descrito muchos años atrás, antes de Cristo, incluso los mismos griegos lo describían métodos como para tratar de reducir esas hernias, obviamente sin un tipo de resultado favorable, pero poco a poco pues esta hernia pues se la conocía anterior como rotura, ¿no? Viene el latín rotura. Entonces dentro pues cabe recalcar que la hernia pues suele aparecer más frecuentemente en los varones con una relación de 7:1 con respecto a las mujeres y este porcentaje va aumentando a partir de los 25 años de edad, tanto así que el mayor porcentaje existe a partir de los 60 años de edad en adultos mayores. De toda la cantidad de las hernias, la población en general tiene un 5% de presentar hernias durante el transcurso de su vida. De este 5%, el 75% son hernias inguinales, son las más frecuentes, debido a lo que habíamos hablado anteriormente, al descenso del testículo durante el periodo fetal, sí, desde el abdomen hacia el escroto, y principalmente del lado derecho, con una frecuencia de 2:1, es decir, 2 tercios de las hernias inguinales son en el lado derecho y 1/3 en el lado izquierdo. Por otra parte, también tenemos en frecuencia que le sigue son las hernias crurales, las hernias umbilicales, las hernias epigástricas y obviamente otro tipo de hernias que son mucho menos frecuentes. Doctor, tenemos una pregunta, pero claro, la persona que nos hace esta pregunta, estamos hablando de hernias abdominales. Sin embargo, le vamos a contestar. Dice, ¿qué complicaciones tiene una hernia en la columna y cuáles son sus síntomas? Son tipos de hernias también, pero en la columna. Claro, en este caso, pues, la hernia discal, que todos los conocemos, pues realmente es por un desplazamiento del disco que produce un tipo de compresión sobre la médula espinal y eso conlleva pues algún tipo de dolor, déficit neurológico y está asociado principalmente a dolores muy intensos a nivel de lo que es la pierna, miembro inferior y región lumbar. Tanto así pues que uno de los dolores más conocidos es el dolor de la ciática, ¿no? Entonces, sí, pues obviamente pues ahí lo que suele ser manejado es por el especialista, el traumatólogo y el neurocirujano, quien se encargará de la resolución definitiva de esta patología. Sí, porque hernias en la columna vertebral tenemos desde muy jóvenes, ¿cierto? Sí. Y yo he tenido invitados traumatólogos que nos indican que el mejor tratamiento para las hernias de columna vertebral es el ejercicio físico, fortalecer los ligamentos y músculos que sostienen la columna vertebral. Entonces, esa pregunta que nos hacen, si en realidad usted tiene esas molestias, dolor en extremidades, adormecimiento, debe consultar a un traumatólogo, pues él le va a hacer exámenes y va a determinar cuántas tiene y si es tratable o no es tratable, si es quirúrgico o no es quirúrgico, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de hernias abdominales. Doctor, las mujeres también tosen, las mujeres también tienen estreñimiento, las mujeres también tienen las mismas molestias que el varón, pero claro, 7:1 es un porcentaje muy alto, ¿no es cierto? Porque hay personas que son estreñidas y lo peor que puede hacer un estreñido es sentarse al inodoro, al servicio higiénico y ponerse a pujar. Entonces, este pujo para provocar la defecación puede provocarle hernias. Lo mismo una tos crónica, ¿quién no ha tenido una gripe? Y después se queda una tos irritativa y tos irritativa que a veces se transforma en una tos alérgica. Y esa presión le puede provocar una hernia, ¿no es cierto? ¿Verdad? Dentro de esto, los factores de riesgo que nosotros encontramos son pacientes tosedores, generalmente fumadores o por algún tipo de infección respiratoria. Estos tosedores crónicos pueden aumentar la presión intraabdominal producto de la tos y en un orificio que previamente ya existía, pues puede conllevar a que se forme una hernia con mucha más rapidez que otra persona. Es decir, normalmente suelen presentar en este caso pues una hernia que pues ellos la visualizan el rato de caminar y toser conjuntamente. Por otra parte también tenemos factores como son el aumento de la presión intraabdominal. Claro. Eso pues lo encontramos en pacientes obesos, es decir, la obesidad también es un factor para tener mayor riesgo de hernia abdominal. Nosotros manejamos el índice de masa corporal. Claro. Para el índice de masa corporal hablamos que lo normal es de 18.5 a 24.9. Cuando el paciente ya tiene un índice de masa corporal por encima de 30, pues tiene el doble de riesgo de tener una hernia inguinal.
cuando tiene un índice de masa corporal por encima de 35, pues tiene hasta 4 veces el riesgo de tener una hernia inguinal que la población general. Eso es importante saber. El embarazo. El embarazo también, al presentarse el aumento del tamaño del útero durante la gestación, a partir del segundo trimestre, pues va aumentando mucho más la presión abdominal y eso hace que se presente con más frecuencia, pues hernias, principalmente hernias umbilicales. Claro. Por otra parte, también el estreñimiento. El estreñimiento, al momento de tener estreñimiento, pues lo que se realiza es mayor fuerza, mayor pujo y por lo tanto, pues mayor riesgo de presentar hernias. Sí. Y en realidad son hábitos que tenemos que rectificar, pues que el hecho de defecar es un acto fisiológico, es un reflejo gastrocólico que le avisa a la persona en qué momento tiene que hacer esa necesidad fisiológica. No se puede poner a pujar, porque si se pone a pujar va a terminar con hernias y va a terminar con unas varices, ¿cierto? En las venas hemorroidales. Así es. Entonces, son hábitos que hay que rectificarlos. Y si hay una tos irritativa, pues frenar esa tos, porque esa tos, póngase a pensar, doctor, un adulto mayor con osteoporosis, una tos intensa puede fracturar hasta las costillas, se pueden fracturar los huesos. Hay fracturas de huesos por estas toses intensas, que es una presión muy fuerte. Sí, incluso se ha visto que en pacientes que son posoperados, que tienen mucha tos, pues incluso tienen mucho mayor riesgo de que exista apertura de las heridas, ¿no? Tanto así que pues se sugiere el uso muchas veces de fajas abdominales para, pues en este caso, tratar de conllevar o tener algo de presión para evitar que exista una herniación o una evisceración luego de todo tipo de procedimiento abdominal. Por otra parte, también tenemos los pacientes fumadores, ¿no? Pacientes fumadores, al momento de ser fumador, y eso puede conllevar al tosedor crónico, pues el fumador tiene menos formación de fibras colágenas. Y estas fibras colágenas hacen que pues, la pared muscular sea mucho más débil y no se sostenga adecuadamente y tenga mucho mayor riesgo de formación de hernias y posterior pues también de apertura de heridas, ¿no? Y todo eso. Bueno, doctor, como siempre en medicina es entre más pronto mejor. Esta hernia no aparece de golpe inmensa, sino probablemente se abre el orificio y sale la hernia inguinal, pero pequeñita y progresivamente va aumentando de tamaño, ¿no es cierto? Es lo correcto operarse lo más pronto antes que la hernia cuando esté grande. Y el paciente, yo he visto personas que se la acomodan, ven que se les salió el bulto, y en la rural veía cosas terribles. Salía el bulto de la hernia inmensa y él se la acomodaba por el orificio y ¡plum!, la volvía a colocar. Y así pasa muchos años. Yo le conversaba a usted de un amigo médico que tuvo una hernia y no se hizo operar. Y algún momento tuvo ya una emergencia por una obstrucción de coronarias y tenían que hacerle un cateterismo por la femoral y no hubo cómo hacerle. Tuvieron que hacerle por el brazo porque tenía una hernia que obstruía el examen y se jugaba su vida. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay personas que viven con la hernia, entonces, pero ya el criterio de un especialista como usted, lo correcto es operarse cuanto más pronto mejor. Así es. Dentro de eso tenemos dos apartados muy importantes, ¿no? Persona pues que acude con hernia y que pues necesita una resolución quirúrgica pues lo más pronto posible. En este caso lo importante es evaluar la hernia y observar que no tenga signos de estrangulación. ¿A qué me refiero con signos de estrangulación? De que pues la hernia puede tener algún tipo de disminución del flujo sanguíneo y eso hace que el contenido de la hernia, si en el caso fuera intestino, que puede ser colon, que puede ser vejiga, que puede ser apéndice, que puede ser ovario, entre varios de los órganos que están dentro de la cavidad abdominal, pues pueda necrosarse, es decir, dañarse, por coloquialmente decirlo, pueda podrirse. Y eso conlleva pues a una cirugía de emergencia que muchas ocasiones hay que resecar intestino, hay que hacer una cirugía mayor con complicaciones posteriores, un paciente que va a tener una morbilidad, es decir, va a llevar una etapa de vida pues muy dolorosa, ¿no?, posterior a su cirugía, y lo recomendable, por lo tanto, aquí es al primer síntoma de hernia, pues acudir al facultativo para que el facultativo pues programe la cirugía lo más pronto posible.
Además de eso, pues tenemos el otro contexto que es la mujer embarazada, ¿no? Claro. Una mujer embarazada que está durante el segundo o tercer trimestre de embarazo y que de pronto presenta una hernia umbilical, por ejemplo. Claro. Es importante también acudir al facultativo, pero en este caso el facultativo se encarga de observar que esa hernia no esté estrangulada, es decir, no esté lesionada. De tal manera que lo recomendable en el embarazo es tratar de que el embarazo termine, ¿sí? Al final del embarazo, yo que sé, 38, 40 semanas, se le programa el parto normal y ahí, después de terminar el parto, pues programar la cirugía de la hernia, por ejemplo, de la hernia umbilical. Si el parto fue por cesárea, lo adecuado sería que en el mismo tiempo quirúrgico, durante la cesárea, también se pueda reparar la hernia umbilical. Combo. Sí, de una vez, o sea, porque no vamos a estar sometiendo la doble intervención quirúrgica a un paciente. Sí. Doctor, ¿cuándo la hernia es con malla o sin malla? ¿Herniorrafia o hernioplastia? ¿En qué momento usted pone las mallas? Pues las mallas existen ya cuántos años. Sí, entonces dentro de esto pues nosotros tenemos las técnicas muy clásicas que eran sin malla y otras técnicas que han ido avanzando un poco posterior, pues son las técnicas con malla. Las sin malla, que son pues técnicas con tensión, pues se observó que hay muchas recidivas, es decir, que luego de utilizar hilos para cerrar el agujero por donde salía la hernia, pues otra vez aparecía luego de unos años. Y posterior pues sería un fracaso completo pues para el paciente, porque otra vez tendría que ingresar a quirófano y por las consiguientes complicaciones que puede haber. En cambio, al momento pues existe la técnica abierta y la técnica laparoscópica. Durante la técnica abierta, la técnica que más se utiliza es una técnica de Lichtenstein. Esta técnica de Lichtenstein pues se utiliza una malla de polipropileno. Lo que se hace es colocar por encima del defecto herniario, es decir, sobre el músculo, de tal manera que eso lo que va a hacer es un grado de fibrosis, produciendo más o menos a manera de un tipo parche. Parche, como se parcha la bicicleta. Algo así, más o menos, produciendo un tipo de parche para evitar posterior recurrencias. A pesar de la malla, pues puede haber también una recurrencia, es decir, nuevamente de un 3% de los pacientes, hasta un 3%. A pesar de la malla, siendo una técnica muy buena. Y la más moderna, ¿no? La laparoscópica es otra de las técnicas que se ha ido utilizando. Obviamente se necesita un poquito más de destreza por parte del facultativo, el cual mediante unos puertos o trócares que son entre 5 milímetros a 10 milímetros, es decir, medio centímetro a 1 centímetro, pues colocan la malla por vía abdominal y de esta manera pues también disminuyendo sobre todo que los dolores de la cirugía, disminuyendo también los tiempos de recuperación, el tipo de medicina para el dolor y pues obviamente la evolución mucho más cómoda para el paciente. Pero el especialista tiene que estar muy bien entrenado. Muy bien entrenado. Es que no todos los cirujanos generales están entrenados a la laparoscopía, tienen que hacer un curso adicional, ¿no es cierto? Claro que sí. Es una subespecialidad la laparoscópica. Para hacer la cirugía laparoscópica. Entonces, normalmente pues la técnica abierta, en este caso pues suele ser una incisión de unos 6 centímetros por encima de la ingle, que pues nosotros tratamos de encontrar el saco herniario, reducir el saco herniario y obviamente cerrar el defecto conjuntamente con una colocación de una malla. Por otra parte, pues tenemos la técnica laparoscópica, en cambio, que también tratamos de reducir la hernia hacia la cavidad abdominal y la colocación de la malla posterior. Entonces, eso es muy importante. Nosotros tenemos que saber en qué tipo de pacientes podemos utilizar. Si es una hernia muy grande, obviamente va a dificultar la vía laparoscópica, ¿no? Tal vez tomemos la decisión de hacer una vía abierta. Y en todo caso, pues también hay pacientes que tienen recidivas, también es decir, que nuevamente pues le colocamos la malla por cirugía abierta y otra vez apareció al cabo de un tiempo, pues tal vez sea conveniente por hacerlo vía laparoscópica. Doctor, yo he escuchado que este tipo de intervenciones quirúrgicas lo hacen en un hospital del día, en forma ambulatoria y con anestesia local. Genial, ese sería buenísimo. Poco a poco pues comienzan a existir centros donde se comienza a hacer solo cirugía de hernias, donde pues realmente la finalidad es tratar de intervenir al paciente lo menos invasivo, es decir, haciendo una anestesia sea raquídea, sea local, y de tal manera que el paciente al posterior a unas horas, cuando ya pueda nuevamente mover las piernas, o en su caso, si es local, cuando ya el paciente está en condiciones, pues ir a la casa a seguir su tratamiento de manera ambulatoria, así con medicación para el dolor y los otros cuidados respectivos. Es decir, se opera hoy en la mañana, pues y en horas de la tarde estaría yéndose nuevamente a la casa. Ajá.
Doctor, ¿qué medidas debemos tomar para que no nos salga hernias? Pues los viejos estamos con gripes, ya estamos en campaña contra la influenza, porque una gripe de esas le tiene 8 días tosiendo. A veces las gripes se quedan con esa tos irritativa que le provoca ese daño en la pared abdominal. ¿Qué medidas hay que tomar? Primero, cuanto más pronto mejor. Cuando la hernia es pequeñita es más fácil la intervención quirúrgica, ¿no es cierto? Claro. ¿Y qué otra medida? Evitar el estreñimiento, ¿no es cierto? Claro. Antes de continuar con esto, pues yo quisiera aclarar algo que es muy importante. No hay medicina para la hernia inguinal. No hay tratamiento para la hernia inguinal. Tratamiento clínico me refiero. Ya. Medicamentos. Ya. El Ni tratamiento fajas ni nada, ni realmente suspensorios ni nada. Ni nada de eso. No van a servir al final. Realmente lo que va a servir al final es la intervención quirúrgica. Y por lo tanto, si la hernia no está estrangulada, pues se la puede programar. Entonces es importante llevar en la cabeza de que si uno presenta una masa, una protrusión que produce dolor, produce ardencia y es una hernia, pues toca hacerlo operar lo más rápido posible para evitar complicaciones a posterior. Entonces, por lo tanto, dentro de las recomendaciones sería mejorar los hábitos dietéticos, consumir más fibra para evitar el estreñimiento. Además de eso, también no evitar aumentar de peso, es decir, mantener hábitos saludables que no permitan pues desarrollar la obesidad y por lo tanto pues mayor riesgo de hernias dentro de la cavidad abdominal. Y por otra parte pues el tabaco, que es uno de los factores muy importantes dentro de esto debido a que debilita la pared muscular y que es una de las causas que también pues existe. Usted acaba de hablar del colágeno. De las fibras colágenas. Claro, sí. Esos son los ladrillitos de la pared. Claro que sí. Colágeno, elastina, que son sustancias que le dan consistencia a la pared. Así es. O sea que no me puedo meter al fitness, ni al kickboxing, ni a ningún ejercicio físico que me fortalezca la pared abdominal. No, más bien lo que tratamos es de evitar que haga esfuerzo físico, que cargues cosas muy pesadas y que si en todo caso necesita hacer algo de actividad, pues que sea una actividad leve, para evitar que la hernia salga mucho más y vaya a tener complicaciones como la encarceración y eso lleva a la estrangulación. O sea, estrangulada es lo mismo que encarcelada. No. Una hernia encarcelada, estamos hablando de una hernia que no se reduce. Hay hernias que cuando salen por el agujero… No regresan. Regresan y otras hernias que no regresan. Ya. Esas hernias que no regresan se denominan hernias encarceladas. Encarceladas, ya. Entonces, esas hernias que no regresan, pues tienen riesgo de que posterior, hasta un 2% en el transcurso de un año, pues puedan estrangularse. Claro. ¿Qué significa estrangularse? Que ya no les llega el flujo sanguíneo y si esta hernia tenía aquí dentro metido intestinos, pues puede dañarse sus intestinos. Entonces el paciente que va a comenzar a presentar ya no solo ya el dolor y las molestias, de pronto ya presenta náusea, vómito, está complicado, fiebre, una reacción abdominal muy importante y toma del estado general que pues por lo tanto conllevaría de que se complicó la hernia. Ahora, ¿qué hay hernias que también tienen origen genético? Gastrosquisis, onfalocele, esas ya son de nacimiento. Y a usted les toca operar muchas veces a niños recién nacidos. Entonces, dentro de eso, pues es importante saber que cierto tipo de patologías, pues principalmente son congénitas. Y esas hernias congénitas, pues tienen que ser reparadas lo más pronto posible también. De tal manera que, pues, en los niños no tenemos que esperar tanto tiempo. Es decir, un niño mayor de 2 años, pues tenga por seguro que no se va a cerrar ya esa hernia. ¿Sí? Ya no se va a cerrar y va a necesitar posiblemente pues, una intervención quirúrgica lo más pronto. Doctor, las hernias más frecuentes, usted dice, son las hernias inguinales y más a la derecha. Y ya sabemos por qué, donde desciende el testículo en el tercer trimestre, desciende al escroto. Al escroto. Ya. No existe tratamiento clínico, ni ejercicio físico, ni fajas. La solución es intervención quirúrgica. Y cuando la hernia es más pequeña, por supuesto, la incisión es más pequeña, la intervención es más rápida, ¿no es cierto? Y el especialista decidirá si le pone malla o no. Por supuesto, comprendo que la malla da menos recidiva, porque es el colmo que el paciente, usted sabe, se resiste el paciente a la intervención quirúrgica, hace un esfuerzo, se opera y después a los 6 meses otra vez está con la hernia, una recidiva que… Entonces es mejor hacerse con malla.
Sí, claro que sí. Actualmente pues la técnica aceptada es la técnica con malla, la cual pues como hablábamos anteriormente es la que menos produce riesgo de nueva aparición de hernia en el lugar donde se operó. Ujú, Puede ser un 2 a 3%, pero la malla comparada con las otras técnicas pues existe un riesgo mucho menor de recidiva. ujú. Ujú. Doctor, después de las inguinales eran las femorales, ¿no es cierto? Las hernias femorales. Sí, pero en menor porcentaje, ¿no? Las hernias femorales está alrededor de un 5% de todas las hernias y estas principalmente, en cambio, al contrario de las hernias inguinales, son más frecuentes en mujeres. Ahí ya. ¿Sí? Ujú, Tanto así que pues, puede ser frecuente más o menos alrededor de 2 a 3 a 1. ujú. Si es más frecuente en mujeres, generalmente se sucede debido a las características anatómicas propias de la mujer que a través de, por debajo del conducto inguinal, pues aparecen potruyendo segmentos de la cavidad abdominal, puede ser grasa, puede ser epíplon, con mucho más dificultoso que exista asas intestinales, pero cuando existe asas intestinales, pues estas se estrangulan con mucha más frecuencia que las hernias inguinales. Ahí ya. Las que más se estrangulan son las femorales. Ujú. Y después las hernias umbilicales, que en el ombligo serían más numerosas en las mujeres por el hecho del embarazo, ¿no es cierto? Así es. Ujú. Y también por la, como decíamos, por el embarazo, en la cual existe el aumento de la presión intraabdominal, por la progesterona que existe, que conlleva relajación de los músculos también, Ah, ya, claro. que pues conlleva de que exista mucha mayor existencia de hernias. Por otra parte, pues como decíamos, es importante también saber que hay hernias epigástricas, Ya, que son también. cerca de lo que comúnmente hablamos la boca del Boca del estómago. estómago. Esas hernias epigástricas se producen en la línea media, entre los dos, en la mitad de los dos músculos rectos del abdomen. Desde el abdomen. Entonces, generalmente en la línea alba o Sí. línea blanca. Ujú. Entonces, en esa línea, pues alba, pues existe un área de debilidad, que posterior también puede ser por tabaquismo, obesidad, entre otros factores, pues tosedor crónico, pues hace de que tenga mucho más riesgo de tener hernias. Se da cuenta que yo no sé por qué no le tienen un poco de cuidado las personas al cigarrillo, además de que el cigarrillo está vinculado con más de 10 tipos de cáncer, todo, de todos los órganos, hasta en las hernias, Sí. por el detalle del colágeno, que es importantísimo, que Ujú. son sustancias que permiten darle fortaleza a la pared abdominal. ¿Y las incisionales, doctor? Las hernias incisionales, pues sabemos que alrededor del 2 a 20% de los pacientes quienes son intervenidos por una cirugía abdominal mayor pueden presentar nuevamente hernias incisionales. ¿Se da cuenta? Un 2 al 20% es una cantidad sumamente alta, ¿no? Alta, alta. De los cuales pues nosotros tenemos que hacer lo siguiente, o sea, evaluar nuevamente al paciente, identificar cuál es el defecto herniario y posterior pues tratar de cerrar nuevamente ese defecto herniario con la colocación también de una malla. Ujú, ujú. Porque lo que pasa es que hay muchas operaciones. La laparoscopía ha cambiado la vida también de los pacientes. Así Mayor recuperación, menor sangrado, ¿me comprende? Pero justo hay que buscar un especialista. Usted se especializó en laparoscopía, ¿no es cierto? Para hacer laparoscopía abdominal también. ¿Y cirugía también rectal? Sí, cirugía general que conlleva todo lo que es la parte abdominal, cirugía de cuello y Ujú. parte de otros órganos. Doctor, ¿en dónde está trabajando ahora? Porque ya dejó la docencia universitaria, pues sus ocupaciones. Hoy es médico cirujano del Hospital San Vicente de Paúl Sí, y también médico cirujano del Instituto Médico de Especialidades. sí, a las órdenes. Ah, ya. Actualmente pues me encuentro trabajando en el Hospital San Vicente de Paúl, pues un hospital muy querido por toda la población. Realizamos ese tipo de cirugías muy frecuentemente, pues son cirugías que se realizan todos los días. Hay un equipo profesional muy importante dentro de la institución quien lo realiza pues este tipo de cirugías bajo todas las medidas de seguridad que existen. Pero no están haciendo aquí en el Hospital San Vicente operaciones como están haciendo en Quito, como el Hospital del Día. Actualmente no. No, no. Actualmente no. Generalmente en los hospitales de Quito suele existir otro tipo de áreas donde son quirófanos ambulatorios, donde se realiza ese tipo de procedimientos ambulatorios para que el paciente pues, pueda recuperarse y enseguida pueda acudir nuevamente a su casa. Actualmente pues no contamos con ese espacio para hacer cirugía ambulatoria. Ya, ya. Doctor, yo quiero agradecerle, ustedes tienen un excelente equipo de profesionales jóvenes como usted, que están especializados y justamente nos podemos poner en manos de ustedes, bien sea
en el servicio público como en el servicio privado, ¿no es cierto? ¿En qué horario está en el Instituto Médico de Especialidades? En el horario de la mañana, Ya, de 8 a 12 del de día. 8 a 12 del día. Ha sido el doctor Pedro Poraño. Él es cirujano general y con especialidad en laparoscopía. Justamente nos ha indicado dónde está trabajando, en el Hospital San Vicente de Paúl, y en la mañana en el Instituto Médico de Especialidades. Este programa se reprisa luego el noticiero, 4 para las 10 de la noche. Le esperamos el día de mañana. Gracias, mi doctor. Gracias por la invitación, mi doctor Andrade.